Porque Dios no destruye una familia para construir otra, Dios restaura lo que el hombre destruye. Dios bendice a mi familia. Eloa Radio presenta Edificando la Familia, un programa diseñado para formar familias fuertes en la fe. Mi familia está llena de ti, mi familia está... Escúchanos por www.eloaradio.com. Te edifica. Lo nuestro no tiene final, un pacto con Dios hicimos. Saludamos cordialmente a nuestra querida audiencia de este programa. Dios los bendiga. Nuevamente con ustedes para traerles palabra de vida eterna. En esta oportunidad queremos tratar un tema importante para la familia, que es la parte espiritual. Cuando hablamos de la parte espiritual tenemos que hablar de las cosas de Dios. Tenemos que hablar de su palabra y tenemos que hablar de sus obras. Y de eso vamos a tratar esta tarde. Y tomamos la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta tarde, o en esta hora, quiero compartir el caso de Josué. Cuando Josué estaba dando el discurso casi de despedida, ya Dios le había permitido hacer una gran labor en todo Israel. Y a cada uno le había dado la heredad. Y llamó a el pueblo que lo había acompañado durante muchos años, porque muchos eran conocidos de Josué, porque sobrevivieron a la mortandad de los 20 años hacia arriba. Entonces, todos los sobrevivientes de 20 años atrás estaba Josué. Ya cuando entraron a la tierra prometida y hizo una gran labor y estableció o desarrolló los propósitos de Dios, entonces este varón le da un discurso de despedida a este pueblo. Y entre tantas cosas que les habló, él se colocó como en un punto aparte. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuchamos o vemos en la palabra del Señor que Josué habló con una certeza. No le pidió permiso a su esposa o a sus hijos para que en el discurso pudiera decir del hogar. ¿Por qué este hombre Josué hablaba con esa seguridad? Ese es un interrogante grande, porque hoy nosotros, muchos no podemos hablar o no pueden hablar con esa certeza, porque no se vive esa realidad en nuestro hogar. ¿Por qué esa decadencia? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué esa condición de muchos hogares hoy? Y vamos a analizar varias cosas. Josué fue un hombre que desde su juventud logró o percibió la búsqueda de Dios. Y por allá en uno de los libros del Pentateuco, dice que este joven no se apartaba del tabernáculo. Entonces quiere decir que este hombre mantuvo una comunión con Dios muy especial y entabló una amistad con el Señor, que luego se lo transmitió a sus hijos, a su familia.
Porque, estimado oyente, para una vida espiritual buena en la familia, tenemos que empezar por nosotros. Nosotros no podemos hacer acá como exigir y no hacer. Al niño usted no le puede exigir porque él detalla, él minuciosamente lo estudia. Dice, papá dice que debemos orar, pero él no ora. Papá dice que debemos de leer la Biblia, pero a él no le gusta leerla, ni la carga, ni la lleva al culto. Entonces el niño está percibiendo que la vida espiritual del papá o de la mamá no es una vida buena. Entonces notamos que la vida espiritual, para entablarla en la familia, hay que empezar con el testimonio. Que nuestros hijos nos vean orar. Que nuestros hijos nos vean ayunar. Que nuestros hijos nos vean leer la palabra. Para cuando la exijamos, cuando querramos implantarla, ellos hayan visto nuestro testimonio. Porque a veces en el hogar se ven otras cosas menos la oración. Y qué doloroso y qué lamentable es esta parte. Porque debiera de existir fuego de Dios en nuestros hogares y no hay fuego de Dios. Por eso la palabra del Señor nos da tantos ejemplos de personas que fueron tan sobresalientes en su vida familiar. La vida familiar, porque ellos, su vida espiritual, no la dejaron caer. Por eso el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es como hay muchos pastores y esposas de pastores hoy que le exigen a la congregación que se congreguen, pero ellos no se congregan, ellos no van. Lo mismo exigimos a veces con nuestros hijos que ellos oren, pero nosotros no lo hacemos. Pero si lo hacemos, vamos a empezar dándoles ejemplo y le podemos exigir. Le podemos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro asunto es que si no hay un ejemplo que la gente de verdad o su familia vea, porque hay un asunto difícil también, que hay muy mal testimonio de los padres de familia para sus hijos. Entonces eso le está matando la vida espiritual. Ese los enredamos en nuestros problemas. Yo le digo a mis hijos, no se enreden en los problemas que son de míos y de su mamá. No se enreden en esos problemas. No se involucren en ellos, que esos son de nosotros. Porque les matamos la vida espiritual con eso. Porque ellos se vuelven casi enemigos de Dios. Enemigos de la palabra. Porque los llevamos a una batalla que no es nuestra. Entonces, estimado oyente, empecemos por esa parte. Número 2, enseñémosle a nuestros hijos a depender de Dios. Hace algunos años visitaba un hogar y aquel hogar me dejó un poco sorprendido porque el niño no tenía zapatos. Entonces la mamá muy comedidamente y con una sabiduría, la sabiduría que Dios le da a las madres, ella empezó a decirle, vamos a orar que el Señor haga un milagro para que usted tenga los zapatos más bonitos, los que usted quiera. Usted va a cerrar sus ojos, hijo mío, le decía la mamá, y va a orar que Dios le dé unos zapatos. Va a pedirle al Señor, y el niño se arrodillaba y le pedía a Dios todos los días, hasta que un día apareció un familiar y le trajo precisamente unos zapatos como los que el niño quería. Entonces eso fue como un peldaño para que el niño
dependiera de Dios. Ese es otro error que estamos cometiendo nosotros, que no estamos enseñando a que nuestros hijos dependan de Dios, lo reconozcan. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Es muy importante reconocer al Señor en todos los caminos. Por eso el escritor de Deuteronomio le decía, hablando de la doctrina o de la enseñanza que se le debía dar a los niños, a los hijos, cuando estés en la casa, cuando andes por el camino, al acostarse, al levantarse, eso nos está haciendo falta, porque nuestra sociedad se está desbaratando. Usted manda al niño a la universidad, al joven a la universidad, al adolescente, y la primer cátedra que le dan en la universidad es ateísmo, revolución, maldad, drogas. Y que uno tenía ese concepto, yo tenía un concepto muy elevado de las universidades, y yo creí que uno iba a la universidad y de allá salía un señor. No. Cuando empecé a darme cuenta de esta situación, yo dije, oh, no hay un remedio, no hay un blindaje en la vida del joven que va a la universidad como cristiano, como conocedor de la palabra. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a esa tarea que el joven dependa de Dios, que vea los milagros. Recién que llegué a una iglesia a pastorearla, había una joven y le dije, señorita, ¿usted por qué no estudia en la universidad? Estudia Derecho. Entonces ella me dijo, no tengo dinero. Le dije, ¿y dónde está Dios? Y empezamos a infundirle esa fe. Hoy ya es una abogada. Estos días se va a graduar en Derecho. Entonces, ¿por qué? Porque le infundimos, los hacemos depender de Dios. Les enseñamos que hay un Dios que es sobre todas las cosas. Eso tenemos que hacerlo. Claro, todos nos hemos equivocado, nos hemos dado a la tarea de trabajar, de traer, de llevar, de hacer. Nos hemos ocupado en este trabajo, pero hemos descuidado la parte espiritual de nuestro hogar. Y a veces nuestra esposa le ha hecho falta esa templanza, esa veracidad para que ella enseñe a esos muchachos a depender del Señor. Es bonito cuando la mamá va a despedir el niño hacia el colegio y le hace repetir una oración. Cuando se va a acostar, la mamá le hace repetir otra oración. Cuando ya él se habitúa a que tiene que dormir, antes de dormir, irse a la oración. La parte espiritual es muy importante en nuestra vida familiar. Por eso aquel hombre habló con esa certeza, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Josué había practicado esto, porque luego encontramos que dice, murieron todos aquellos hombres que conocían a Dios, aquellos ancianos y aquella generación que ellos enseñaron, pero luego vino una generación que no conocía a Dios, porque no dejamos nosotros un legado en ellos. Cometemos el gravísimo error de hacerlo partícipe de los problemas de la congregación, de los problemas de allá, los problemas de acá, y lo que hacemos es destruir, arruinar sus vidas. Por eso hoy es necesario que pensemos en nuestra vida espiritual y en la vida espiritual de nuestra familia. Porque si este mundo sigue degradándose cada día, usted ve que la gente no está interesada en los suyos. No está interesado, los políticos no están interesados en el bienestar de la gente. Ellos están interesados en ellos. Eso meditaba yo hace rato que venía a este programa.
mirando a algunos políticos, que esos políticos no piensan sino en ellos, en sus bienes, en su familia, en su núcleo de amigos, en su núcleo familiar. Ellos no están pensando en la sociedad, ellos no están pensando en los valores, ellos no están pensando en el buen funcionamiento de la sociedad. Ellos están pensando en su dinero, en su posición, en sus cosas, en sus estrenos, en sus lujos. Nosotros pensábamos la otra vez que ellos iban a pelear por el pueblo. No, uno ve, y a veces hasta cristianos, después de que están allá, entonces se les olvida un compromiso que hicieron. Entonces, estimado oyente, no podemos esperar de allá que el círculo familiar y la parte espiritual de la familia se componga. De allá no viene nada. ¿Sabe qué dijo el escritor bíblico? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, estimado oyente, estamos fallando en eso. Estamos faltando en esa parte. Claro, la parte espiritual, eso no le gusta a la gente. Ese es el muchacho. Uno lo lleva al culto y él se pone como desesperado. Pero él se va habituando. Porque otra cosa que tenemos es que, ¿por qué no se desarrolla la parte espiritual de nuestros hijos? Porque nosotros queremos que ellos se desarrollen espiritualmente como lo somos nosotros, que llevamos 20 años. ¿Sabe qué nos está haciendo falta para que eso se desarrolle en ellos? La paciencia. Dice que pacientemente esperé a Jehová. Y hay que esperar que esa palabra que se siembre en el muchacho, esa palabra que se siembre en el adolescente, esa palabra que se siembra en el niño, algún día nace. Hace unos años, cuando había una situación de orden público un poco tensa, llegué a un lugar. Me encontré con un joven y él me dijo, ¿usted es pastor? Le dije, sí, señor. Entonces él honorablemente dijo, yo tengo una familia que mi papá y mi mamá son de esa iglesia donde usted asiste, pero ellos asisten en tal parte. Dijo, y eso me mantiene aquí. Mi mamá y mi papá oran mucho y ellos me han enseñado que en los momentos de peligro le ore al Señor, que en los momentos de adversidad me arrodille. Y si yo tengo que contar que Dios me ha guardado, que Dios me ha sostenido, que Dios me ha dado la victoria, que cuando el enemigo ha querido derribarnos, yo he visto la mano de Dios. Pero ¿por qué tenía aquel esa convicción? ¿Por qué daba testimonio? Porque había un hombre y una mujer que son campesinos. Y ellos le infundieron esa fe. Hoy nos hace falta infundirles fe a nuestros hijos. En los momentos difíciles, y nosotros podemos suplirle la necesidad. Pero, ¿sabe qué decía un gran pensador? No le dé el pescado a su hijo, enséñelo a pescar. Nosotros, Dios nos puede usar para suplir la necesidad. Y oramos y Dios hace un milagro. Pero al muchacho hay que enseñarlo a que le pida a Dios que haga un milagro, que se manifieste, que le abra puertas de trabajo, que le dé la bendición. ¿No ve esta mujer, Ana? Ana preparó a Samuel, lo adiestró, lo tuvo en la casa, tal vez le dio terapia todos los días. Luego lo voy a ir a dejar al altar, lo voy a ir a llevar a la casa de Dios. Usted va a ser un joven de bendición. Hay una necesidad en este pueblo de Israel y usted es la persona que Dios va a usar para suplir esa necesidad. Hay esa crisis en los hijos de Elí, pero no importa, Dios a usted lo va a usar. Necesitamos un hombre, necesitamos una persona y esa persona es usted. Yo lo voy a dedicar, lo he dedicado para Dios. Mire qué bonito.
que le infundamos a nuestros hijos eso. Hay que colaborar, hay que ayudar, hay que cooperar, hay que impulsar la obra de Dios. Porque es muy doloroso que muchos muchachos hoy sean hasta enemigos del evangelio, hasta enemigos de la iglesia. Cuando la iglesia, el papá tal vez fue un pastor o es un pastor. Cuando el papá, Dios bendijo la iglesia y a través de ese ministerio Dios permitió que saliera el dinero para ir a la universidad. Y hoy no me gusta la iglesia. Hoy tenemos una cantidad de muchachos desagradecidos porque nosotros no les hemos infundido fe. No los hemos enseñado a depender de Dios. Si ellos dependieran de Dios, seguro que tendrían otro concepto. Y eso es preocupante. Josué le hizo un señalamiento a la gente. Si ustedes no le quieren servir a Dios, allá ustedes, pero yo y mi casa, entre tanto que vivamos, le vamos a servir a Dios. Y a veces nos unimos tal vez a la pandilla de murmuradores de las iglesias. No unamos, no formemos, no hagamos como la hiena, no vamos en manada. No, vamos a la presencia de Dios. Enseñémosles que ellos dependan, que sus proyectos, que sus cosas las podamos llevar a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, esa gracia, esa bendición. Mire, Ana, y me parece muy bonito la historia de Ana, que eso lo encontramos en el primer libro de Samuel. Y que Ana oraba por este niño y el Señor se lo dio. Y luego que después que el niño ya creció, Él lo llevó al templo. Y usted nota que aunque él desconocía algunas cosas, él no había tenido, el Señor no le había hablado, pero era un hombre temeroso. Y fue un hombre con una rectitud, con una trascendencia como sacerdote, como juez y profeta de Israel. Pero ¿dónde nació eso? En el seno de una familia. ¿Y quién fue la protagonista de esto? Una mujer llamada Ana. Porque atrás de eso hay un protagonista. Y nosotros no estamos siendo buenos protagonistas de las cosas de Dios. Entonces la parte espiritual de muchas familias cristianas y de muchas familias que creen en Dios y de muchas familias que no creen en Dios o que no asisten a una iglesia. Por eso hoy esta sociedad se nos está destruyendo. Porque la sociedad sólida han sido dependientes de Dios. Usted estudia la historia de pueblos, de ciudades y de países que fueron fuertes en la familia en un tiempo. Entonces esa sociedad fue sólida. Leía un poco de la Constitución de los Estados Unidos. Y esa no la hicieron ladrones, delincuentes, no. ¿Sabe quién hizo esa Constitución? La hicieron cristianos, hombres estudiosos de la palabra, personas temerosas de Dios. Y no han necesitado una reforma. No han necesitado colocarle allí micos a esa Constitución. Como la Constitución de nuestro país, que cada rato le colocan micos. ¿Por qué? Porque es una Constitución hecha, tal vez hasta brujería le habrán metido a eso. Porque la gente no ha dependido de Dios. Por eso a veces los países tiemblan, tambalean, las sociedades tambalean. ¿Por qué? Porque la parte espiritual de la sociedad está tambaleando, está llena de duda, llena de murmuraciones, llena de ingratitud hacia Dios. Porque cuánta gente es ingrata con Dios. Después de que Dios los ha bendecido, se atribuyen a sus fuerzas, a sus habilidades, a sus capacidades. No, porque no levantamos en esta tarde o en esta hora
nuestra mirada al Señor y le decimos: Señor, perdónanos por no depender de ti, por no enseñar que nuestros hijos dependan de ti, por no enseñarles, Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga un milagro. Hace unos días, una mamá enseñaba a su hijo a diezmar. Y entonces él se enojaba. Luego salió un ladrón y le robó un dinero. Entonces la mamá así contundentemente le dijo: si usted no contribuye, no cumple la palabra, no hace lo que Dios manda, todo el tiempo el diablo estará robándole la bendición. Y le citaba la Biblia: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. A nuestros hijos también tenemos que enseñarlos a diezmar. ¿Para qué? Para que se les abra la bendición. A nosotros a cualquier momento el Señor nos recoge. A cualquier momento el Señor nos manda a llamar, que ya tenemos una cantidad de años encima. Y tal vez Dios no nos haya dado sino tantos años. Y nosotros tenemos que a lo menos dejar que ellos se libren de la maldición. Porque dice: todos me habéis robado. El Señor le habla a través de Malaquías al pueblo de Israel. Y a veces nosotros también tenemos que decirle: no robe a Dios, no sea ingrato. Porque el diezmar es una gratitud, es señal de que estamos agradecidos. Muchos padres de familia no enseñan a sus hijos a diezmar. Enseñamos es a mirarle la bendición que de pronto tiene la iglesia o el pastor. ¿Para qué más dinero si la iglesia, semejante templo que tiene? Eso a usted no le va ni le viene. A mí no me interesa eso. Me interesa cumplir la palabra. Me interesa que mis hijos cumplan la palabra. Yo le he enseñado a mis hijos eso. Yo puedo en eso decir, hablar con honor. Yo abro el libro donde tenemos la contabilidad de eso y ahí está, ahí tengo. Entonces uno dice, pues a lo menos les he enseñado eso. ¿Por qué? En alguna ocasión un joven le decía, o una señorita le preguntaba a un pastor por un joven. Y entre las cosas que el pastor le dijo a aquella joven que mirara en aquel, dígole, pregúntele al pastor de ese muchacho si ese muchacho diezma. Entonces ella se quedaba un poco sorprendida. A mí nunca me han dicho eso. Dios sí, porque si usted se casa con una persona que no le gusta honrar a Dios con sus bienes, ese muchacho no tendrá bendición de Dios. Ese muchacho no podrá disfrutar, no podrá reclamarle a Dios. Y así hay mucha gente hoy en nuestras iglesias y en el mundo entero que están robando a Dios y enseñan a que sus hijos roben a Dios, que sean desagradecidos, que no le den lugar, porque cuando nosotros diezmamos, ¿sabe qué pasa? Estamos dándole lugar a que Dios reprenda al enemigo. Dice, reprenderé por vosotros al devorador y no os hará daño. Entonces la parte espiritual es muy importante, estimado oyente. Y quiero invitarle hoy que no nos pongamos más con paños de agua tibia. No le demos más vueltas a esto. Seamos realistas, seamos sinceros, honestos con nosotros mismos y con nuestros hijos. Honrémosle y démosle el lugar que Dios se merece en nosotros, en nuestra familia, en la parte económica, en la parte espiritual. Eso es admirado de muchas personas. Una señora, ella enseñó a su hijo a diezmar. Y al principio él renegaba y decía, es que yo no entiendo eso, yo no sé por qué mi mamá. Y él a veces llegaba y decía, pastor, explíqueme esa parte. Y entonces a uno le da como temor. Y me encontré en una ocasión con un profesor de una universidad de esta ciudad. Y él estaba dando cátedra a sus estudiantes y le decía, y le hizo una pregunta. Si usted tiene un gran negocio y usted encuentra un empleado que le está robando, ¿usted qué hace?
Y todos dijeron, yo lo he hecho, yo lo saco. Entonces él dijo, un aplauso para esa buena decisión. Los felicito porque eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cuántos de ustedes están robando a Dios? Ellos se quedan un poco sorprendidos. Dice, pero ¿en qué le estamos robando? Dijo, si ustedes no diezman, están robando a Dios. Un profesor de una universidad. Y a veces nosotros de padres nos da miedo de decirle al hijo, pues lo estamos metiendo en la bendición. Estamos desatando para él una bendición con enseñarle la palabra, con enseñarlo a depender de Dios, con enseñarlo a orar, con enseñarlo a que se congregue. Al niño, al muchacho hay que enseñarlo a que se congregue. Ay, que no lo tengo que forzar. No, que no es necesidad de que usted lo force. Enséñelo. Una cosa es enseñar y otra cosa es forzar. Si usted usa de paciencia y le enseña, Dios va a hacer una gran bendición. Dios va a derramar bendición sobre ese joven. Porque hoy necesitamos jóvenes en medio de esta sociedad llena de drogadicción. Usted ve muchos jóvenes profesionales drogaditos. Cada rato se pierden, se van de las oficinas y uno dice, bueno, ¿y este qué hace? Se van a consumir droga. Muchas señoritas se han casado con aparentemente una lumbrera, pero ellos empezaron a notar que recién casado él se perdía y se iba. Entonces ella se fue atrás cuando estaba en un rincón consumiendo droga. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Con el poder de Dios. Que sea Dios interviniendo. Y si empezamos en nuestra casa, si le pedimos al Señor que Él se glorifique, sin duda alguna, va a ser una bendición en nuestra sociedad. Estimado oyente, yo lo invito para que usted incline su rostro y le digamos al Señor que nos visite. Divino Creador del universo, gracias te damos por esta oportunidad. Señor, que esta palabra que se ha predicado, que se ha anunciado, se torne en una bendición para nuestros oyentes. Y aquellos que están faltando o estamos faltando en esta área, Señor, nos ayude para levantarnos con su ayuda, con su poder, con su Espíritu Santo, que nos capacite, nos dé la gracia para encaminar a nuestros hijos por la senda de la justicia, de la bendición. Señor, muchas gracias por esa palabra. Mi alma le alaba y le bendice. También oro por aquellas vidas, Señor, que pasan momentos duros y difíciles, Señor. Aquellos hogares que se están destruyendo por los celos, por la amargura, por la incomprensión, por la irreverencia, por el irrespeto. Señor, glorifícate en ellos. Aquellos hogares que los está matando la incomprensión. Yo ruego, Señor, que su mano obre en ellos. Aquellos que ya no quieren estar juntos porque aparentemente se ha acabado el amor, que la gloria de su Espíritu descienda en ellos y se rompa toda atadura, se rompa toda ligadura. Y hoy declaro su bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que Él nos ha concedido. Que Dios los bendiga y que la paz del Dios del cielo llene sus corazones. Estuvo con ustedes su pastor y amigo, el hermano Ancisa. Dios los bendiga. Bendice a mi familia. Escuchaste tu programa Edificando la Familia por www.eloaradio.com. Mi familia está llena. Recuerda que la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Eloa Radio Te edifica. Lo nuestro no tiene final.